te damos. Gracias por tu amor y tu misericordia infinita. Gracias, Señor, por ocuparte de cada una de nuestras necesidades. Gracias por oír nuestro clamor y atendernos. Gracias, Jesús, por traer revelación de tu palabra y obrar en cada vida. Te adoramos, papá, en esta mañana, en esta tarde, perdón, y te damos gracias. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias, Jesús. Aleluya. Dios les bendiga ricamente. Y reciba esta bendición, esta administración que Dios ha tenido con su vida. Y si ha recibido palabra de sanidad, recíbala y créala. Si ha recibido palabra de restauración, recíbala. En el nombre de Jesús, Él está aquí en medio nuestro, y donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad y bendición. Amén. Usted sabe que esta semana, tome su asiento, esta semana Dios me ha estado hablando mucho acerca de el lenguaje, de la manera que nosotros utilizamos nuestra palabra, nuestras bocas. He estado con gente que no conoce al Señor y he escuchado las quejas, la murmuración, el rezongo, y miraba el desarrollo de la vida de esas personas y veía la importancia que tenía el lenguaje. Pero algo más estuve viendo, que aún dentro del pueblo de Dios estamos con muchos problemas de nuestro lenguaje. Y que aún nuestra manera de hablar no es correcta. Y sabe que eso tiene consecuencias para el desarrollo de nuestro ser, de nuestro crecimiento, de nuestra madurez espiritual y aún de todas las cosas cotidianas. Sabe que a veces escucho gente y digo, wow, no puede ser, hablan de enfermedad. Yo creo que si tuvieran el conocimiento científico, y ya se hubiese encontrado la cura de todo, porque conocen las enfermedades al pie de la letra. Si hablarían de tecnología como hablan de enfermedad, seríamos, pero ya hubiésemos inventado todo lo que hubiese faltado en el mundo, porque se conocen todo, saben los remedios para cada cosa, y yo digo, wow, ¿y cómo están esa persona? Súper enferma, súper atada a las enfermedades. Entonces Dios me hablaba y estuve meditando en esto, y yo quiero poder desatar en su vida y activarlo para que usted pueda creer en la palabra de Dios y cambiar su lenguaje. Amén. Titulé este mensaje El poder del lenguaje, así que atesórelo en su corazón. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiero compartirles otra versión que dice, del mismo versículo, dice así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Y la Nueva Versión Internacional dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y Palabra de Dios para Todo dice, así que la fe es el resultado de oír el mensaje, y la gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. ¿Sabe que razonaba en este pasaje y en las versiones de este pasaje? Y realmente cuando nosotros recibimos fe por oír, y es por oír la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios es activada, se activa el mensaje, la fe en nosotros. El hombre, Dios lo creó superior a todas las demás especies, a todas las demás criaturas, debido a su capacidad de hablar.
creo que a la mujer le dio una doble porción. Ustedes saben que, no recuerdo la medida ahora, pero que por día un hombre habla 2.500 palabras y una mujer 30.000, más o menos así, ¿no? Y vieron que cuando el hombre llega de trabajar, trabajó, estuvo todo el día y le dice, contame algo, mi amor. Y ya se gastó las 2.500 por ahí. Pero a ella todavía le quedan 29.000 para seguir hablando porque había estado todo el día. Que sí que, por eso es que la mujer habla más, porque Dios la diseñó con mayor cantidad de palabras. Y sabe que, gloria a Dios, dicen las mujeres. Y los hombres dicen, le mando a alguna amiga durante el día, así cuando llego a trabajar ya gastó todas las palabras y por ahí no me habla tanto a mí. ¿Cuántos dicen así? Ah, no se animan a hablar, los hombres. Ah, sí, por ahí al lado están así a los codazos. ¿Sabe que el hombre fue creado superior a todas las demás especies, a las demás criaturas, precisamente por su capacidad de hablar? De hecho, que esto es un elemento absoluto que nos hace similar a Dios. Por eso Dios dijo, he hecho al hombre a imagen y semejanza. ¿Y qué? ¿Dios habla? Por supuesto que sí. Todo lo que se creó fue hecho a través de la palabra. No había otra cosa. Luego voy a hablar de la materia prima, que es la palabra. Dios no precisó nada para fabricar todo lo que está hoy creado. Él lo hizo con el poder de la palabra. Sean las estrellas, sean las aguas, sea la tierra, sean los seres vivientes, sean las aves, sean las bestias del mar. Lo creó todo con la palabra. Cuando ya había creado todo, dijo, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y a imagen y semejanza de Dios lo hicieron. Lo que Dios necesitó para crear todo fue la palabra. La Biblia dice que Dios es la palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra, Dios es la palabra. En el principio estaba la palabra y la palabra fue lo que creó. Dios otorgó gran importancia al lenguaje y lo podemos ver cuando los descendientes de Noé, Dios dijo, después que había creado todo, empezó a ver la maldad y empezó a ver la corrupción, la promiscuidad que había. Todos pueden leer allí en los principios del Génesis. No le quiero ir a ese tema para no desviarnos. Pero Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre, lo voy a destruir. Pero halló a Noé como un hombre correcto y dijo, bueno, voy a salvarlo a este que es recto y a su familia. Y ahí lo mandó a hacer un arca y allí todos conocemos la historia del arca de Noé, puso par de cada especie ahí, se vino el diluvio y los descendientes de Noé, de esos que habían quedado, Dios le había otorgado un lenguaje, ¿sí? Y ellos comenzaron, se volvieron a corromper, dijeron queremos ser igual que Dios y queremos llegar al cielo hasta donde está Dios y comenzaron a construir una torre. ¿Alguien escuchó por ahí la historia de la Torre de Babel? Ellos empezaron a construir una torre y querían llegar a donde estaba Dios y querían... Dios dijo, no, esto están otra vez equivocados, quieren ser igual que yo y yo los creé para que me adoren a mí, no para que sean igual que yo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Confundir el lenguaje. ¿Sí? Dice, tenía entonces toda la tierra, dice Génesis 11:1, una sola lengua y una misma palabra. Pero la Biblia dice que no habrá nadie que pueda desistir el poder que tiene un mismo lenguaje. ¿Sabe que cuando todos hablamos un mismo lenguaje, tiene un poder muy grande? Entonces estaban edificando esa torre, imagínense, el otro decía, alcánzame un balde de mezcla, alcánzame ladrillo, y iban altos ya, y dijo Dios, esto los tengo que confundir. Entonces le cambió la lengua y uno empezaba a hablar en inglés. Es más, old block, Andy. ¿Qué dice este? Ay, ay, ¿qué me está diciendo? Y se empezaron el otro le hablaba en ruso, entonces los confundió a todos. Ya nadie le pudo alcanzar ladrillo, el otro no entendía, le tiró un ladrillazo, lo tiró y se armó la podrida en la Torre de Babel. Y se terminó todo. Esto para más o menos nos demos cuenta de lo que pasó.
tuvo que confundir el lenguaje. Pero yo quiero desatar al pueblo de Dios, el que tiene oído para oír entienda. Hoy en día hay gente que maneja un lenguaje y ese lenguaje tiene un poder muy importante. Amén. Dice que nadie puede desistir el poder que tiene el mismo lenguaje. Génesis 11:6 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Vieron cuando la gente se pone obstinada con un mensaje? Y no quiero decir ningún mensaje negativo, pero hoy tenemos gente que está manejando lenguajes negativos y lo meten y lo meten y lo meten. Pero si usted se queda callado, y esta es la revelación que le quiero dar, usted permite que ese lenguaje se siga desarrollando. Cuando tiene que empezar a decir, eso acá no se dice, de eso acá no se habla. Nosotros tenemos un lenguaje de vida y no de muerte. Nosotros tenemos un lenguaje de valores y no de promiscuidad y desorden. Amén. Entonces, ahí nosotros tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Empecemos a orar, Señor, así como en la Torre de Babel, empezá a mandarle confusión. Un espíritu de confusión para que desista todo lenguaje contrario. Amén. Por tanto, Dios confundió el lenguaje del hombre y de esta manera detuvo la edificación de la Torre de Babel. Esto es lo que pasó en aquel entonces. Dios maldijo al hombre y confundió su lengua cuando éste se rebeló contra Dios y quiso edificar la torre para llegar al cielo. Y a consecuencia de ello, existen múltiples ideologías y filosofías que provocan división y distorsión en medio de la sociedad en todo el mundo. Porque al haber muchos lenguajes, hay muchas filosofías, muchos pensamientos y muchas corrientes de pensamiento diferentes. Y esto es parte de la maldición que Dios desató sobre aquellos que querían ser igual a Él. Por eso nosotros necesitamos hablar un mismo lenguaje para lograr unión en la familia, para lograr unión en la nación, para lograr la unión en el mundo, para poder desactivar los planes que el diablo tiene preparados. Nosotros necesitamos hablar un mismo lenguaje. ¿Y sabe por qué cuesta que se siga desarrollando el reino de los cielos sobre la tierra? Porque aquellos que tienen la capacidad de hablar este lenguaje cierran su boca. Amén. Necesitamos hablar ese lenguaje de vida, de esperanza, para que todo el mundo crea. Y este lenguaje debe basarse en Dios, que es creador, y por la fe en Jesucristo debemos basarnos en eso. Y no en el humanismo ateo que hoy está manejándose. No en esa ideología que va contrario a los principios de Dios, que para algunos son retrógrados, patriarcales y anticuados, pero es el mensaje que Dios estableció para que nosotros alcancemos la vida eterna y podamos vivir en victoria sobre la tierra. Amén. Dios dotó al hombre con la capacidad del lenguaje y esto implica un gran amor, pero también una gran responsabilidad. El hombre puede optar por hablar a favor o en contra de Dios. Y Adán y Eva optaron por la segunda opción, hablaron en contra de lo que Dios le había dicho, obraron de una manera contraria y esto trajo la caída a la humanidad y eso trajo maldición al ser humano. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hablar el lenguaje de la fe. Y ahora quiero hablarles precisamente de ese lenguaje de la fe. Quizá usted está viviendo o hablando otro lenguaje y Dios quiere llevarlo a que usted empiece a tener un lenguaje de la fe. El lenguaje que hablamos los cristianos es un idioma que nació por la muerte y por la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Ahí es cuando nace el mensaje que nosotros debemos hablar. No es solamente el mensaje que nos trae la salvación, sino que nos trae añadida todas las bendiciones que tiene para nosotros. La palabra, nosotros no podemos predicar el evangelio sin hacer uso del lenguaje de Cristo. No podemos. En él hay vida, en él hay salvación, en él hay sanidad. Todavía la gente que ha recibido una religiosidad o lo ha recibido al Señor de una manera religiosa,
todavía ora por un enfermo y dice, ay, si es la voluntad de Dios, es que todavía no está conociendo la voluntad de Dios, que por las llagas de Jesucristo nosotros fuimos sanados. Y dice que a Jesús le traían todos los enfermos y todos eran sanados. Entonces nuestro mensaje tiene que ser de sanidad, y si no se sana, problema de Dios. Pero yo no voy a hablar otro lenguaje, no voy a poner duda en lo que Dios dijo. Entonces tengo que empezar a hablar ese lenguaje. Él habló de la prosperidad, habló de la bendición, que esas bendiciones nos alcanzarán y seremos benditos. Entonces ahí entendemos la importancia del lenguaje. Pero uno empieza a hablar otro lenguaje y quizás tenga un lenguaje y diga, bueno, esta es mi cruz, tengo que vivir pobre. Es que eso no es lo que Jesús dijo. No hables lo que no dijo Jesús. Necesitamos cambiar nuestro lenguaje. La palabra es el elemento básico de la creación. El Evangelio de Jesucristo trajo una nueva creación en un mundo donde abunda el pecado, la muerte por la caída de Adán y Eva. Por lo tanto, si usted anhela tener éxito en su vida, tiene que hablar el lenguaje del Evangelio, que son las buenas nuevas del reino de los cielos. Las buenas noticias del reino de los cielos es que Jesús murió y resucitó para darnos bendición abundante. En nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra vida emocional, Dios nos trae esa bendición. Y nosotros nos apropiamos, nos agarramos de ese mensaje y ese es el lenguaje que hablamos. Cuando el diablo me tiene medio zarandeado, pero si Jesús te dio autoridad contra el diablo. Y ya les hago un anuncio. Si usted participa de una célula, no falte esta semana, porque la palabra de esta semana lo va a empoderar y lo va a ayudar a vencer situaciones en contra del diablo. Vaya a una célula y si no ha ido a ninguna, anótese en alguna, hable con los líderes y vaya a participar, porque hay un mensaje buenísimo para esta semana. Usted va a aprender a hablar un lenguaje y a activarse en ese lenguaje. Por eso le animo para que usted pueda estar y pueda participar cada vez que hay un mensaje de esto. Entonces, nosotros tenemos que hablar las buenas noticias del reino de los cielos. Decirle a que está a tu lado, empezá a hablar las buenas noticias de Dios. La bendición triple, yo hablé hace un tiempito de la bendición triple. ¿Cuántos se acuerdan? No le voy a preguntar de qué se trataba. Está disponible para usted. Tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperado en todas las cosas, salud y prosperidad del alma. Dios quiere bendecirlo. Esa triple bendición está a su disposición. Pero si usted habla otro lenguaje, ay, que me duele acá, ay, que la plata no me alcanza, Macri, antes era Cristina, ahora es Macri. No le eche la culpa a nadie. Viva en la economía del reino y usted será bendecido. ¿Sabe que hemos tenido testimonios en este año de acá de gente que yo digo, no me pueden hablar de que la cosa está mal, si son todos bendecidos? Y el que no está siendo bendecido es porque aún no ha entendido el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. No ha entrado en esa corriente de bendición. Yo le animo a que usted empiece a buscar y reciba esa bendición. La confesión positiva con relación al Evangelio trae vida eterna. Dice la palabra Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando usted cree en Jesucristo, concibe en su corazón. Concebir es quedar embarazado, ¿sí? Alguien queda embarazado de la salvación.
ay, yo acá en mi corazón tengo salvación. Pero esa salvación no se activa hasta que usted no la confiesa. Entonces, en el corazón concibe la salvación cuando cree en Jesucristo como Señor, pero obtiene la salvación cuando la confiesa. Por eso dice la palabra, aún los demonios creen y tiemblan, porque creen, pero no confiesan a Jesucristo. Esos no se pueden poner como súbditos de Jesucristo. Ellos sí creen. Y hay mucha gente que dice, ay, pero yo creo en Dios, pero ¿qué estás haciendo cualquiera? Confesale como Señor y Salvador de tu vida y comienza a vivir como Él manda. Entonces lo que se concibe en el corazón se desata cuando se confiesa. A través de este versículo Dios nos muestra la importancia que tiene la confesión de la palabra en cuanto a la regeneración del espíritu. Cuando yo le estoy confesando, yo empiezo a entrar en un proceso de regeneración y esta es una doctrina que Dios ha establecido. Cada vez que voy confesando, me voy regenerando. Yo antes era así, ahora no soy más. Antes tenía esa enfermedad, ahora no la tengo más. Pero todavía me duele, sí, pero yo declaro porque estoy confesando y me estoy regenerando. Cuando me quiero dar cuenta no lo hago más. Yo antes hacía eso, ahora no lo hago más. Antes me fumaba tanto, ahora no. Antes me tomaba tanto, ahora no. Estoy regenerándome a través de la confesión. Entonces ahí comienza a haber un cambio. Comienza a haber una regeneración del espíritu. Uno no puede experimentar la salvación si no la confiesa, aun cuando crea en Jesucristo como Señor. Y usted cuando empieza a confesar, empieza a compartir y empieza a ver cómo ese proceso tiene activación en su vida. La confesión también está ligada con la formación de nuestro ambiente. Ayer hablaba con alguien aquí, ¿están por ahí? Ay, le voy a pegar un ojo otra vez. Yo le decía, te juntás con pavo y estás haciendo pavada. Te juntás con águila y vas a volar alto. La confesión tiene que ver en el ambiente en el cual nosotros nos movemos. Si usted está todo el día en un lugar donde hay queja, donde hay murmuración, que se quejan del gobierno, se quejan del aumento, que se quejan de las enfermedades, que se quejan del barrendero, se quejan de todo. Si el barrendero no pasa, barré vos y dejate de embromar. Deja de quejarte. Pero es que pago mis impuestos. Bueno, andá y decirle a la municipalidad, che, pasá al barrendero por mi casa si no te viene a cobrar lo que hago yo. Por ahí le pagan, qué sé yo. Si lo confiesa, se convierte en empleado municipal barriendo la calle. Pero no se ande quejando, porque usted empieza a vivir en un ambiente donde hay confesiones negativas todo el tiempo y esto es lo que nos empieza a derrumbar. Alguien me dice, es que voy a una casa y me están hablando de esto y me están hablando del otro. Y yo digo, yo creo que ni Jesús se quedaría acá, me decía uno el otro día. Y es que ni yo tengo ganas de quedarme. Claro, es todo negativo, es todo queja, es todo enfermedad, es todo miseria. ¿Y sabe cómo vive esa gente? De esa manera, con lo que está confesando. Necesitamos cambiar el ambiente en el cual estamos con nuestra confesión. Dice Proverbios 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tu labio. Lo que estás hablando es lo que te acontece. ¿Estás todo el tiempo hablando de eso? Todo el tiempo te acontece eso. Y Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos me dicen amén? Todos ofendemos muchas veces. ¿Vieron cuando yo le digo, es imposible que no pequemos, siempre vamos a cometer alguna ofensa? Pero dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Acá nadie me dice amén, ¿no? Este es varón perfecto. Ni yo digo amén por la duda. Capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y ahí Santiago en el capítulo 3 habla mucho de la lengua, de las palabras, de la boca. Y
Cuando nosotros aprendemos a refrenar nuestra boca, aprendemos a cambiar todo. Si usted empieza a tener un lenguaje positivo, un lenguaje de vida, un lenguaje de prosperidad, todo a su alrededor empieza a cambiar. Esto quiere decir que si nosotros continuamos hablando sobre infidelidad, desesperanza, pobreza, enfermedad, incapacidad, nosotros vamos a ser refrenados en todo nuestro ser tarde o temprano. No se puede, no tengo, no sé. Pero salí, anda a buscar, fíjate si podés. Es que no sé, es que no tengo, es que no. Necesitamos cambiar ese lenguaje. Cuando cambiemos el lenguaje vamos a ver la activación. Pero anda a buscar, y bueno, voy a intentar. ¿Entendés? Y dale, voy a probar. No diga más, no sé, no tengo, no puedo. Saque de su lenguaje eso. Empieza a hacer una lista y cada vez que lo dice, teníamos un pastor amigo que él decía, se había tomado muy en serio este lenguaje y cuando venía alguno de los líderes a decirle algo, le dijo, bueno, cada vez que me decís una palabra negativa tenés que decirme 10 positivas para que esa palabra quede desactivada. Y estábamos desarmando una antena que estaba muy fea, de 36 metros de alto, estábamos subidos allí en Punta Lara y viene el hijo y le manda un mensaje y le dice, pa, se cayó la antena. ¿En serio? Le dice. Era una joda. Decime 10 palabras positivas ya. No, la antena no se cayó, la antena va a andar bien, la antena va a ser... Y ya no llegaba, ¿no? ¿Quiere que le cuente algo? ¿Saben que terminó la antena? Cuando la volvimos a parar se cayó. Usted me dice, ¿tiene poder las palabras? Y yo creo que sí. ¿Sabe que tenemos que aprender a hablar palabras de bien, palabras positivas, palabras de bendición, palabras de sanidad, palabras de prosperidad? Pero en medio de la enfermedad, pero en medio de la pobreza, pero en medio de los conflictos, es que ahí es cuando nosotros vamos a cambiar, cuando cambiemos nuestro lenguaje. Porque nuestro lenguaje va a afectar el desarrollo de todo nuestro ser, tarde o temprano nos va a refrenar. La mayoría de las personas habla más un mensaje negativo que positivo. Por eso los alcanza la tristeza y la aflicción, porque todo su ser ha sido refrenado por los dichos de su boca. Personas que, aunque les vaya bien, siempre tienen un pero. Y eso los paraliza. Y Dios quiere desatar sobre su vida, pero es como que no puede. Es a través de nuestras palabras que nosotros edificamos nuestro destino. ¿Cómo vas a edificar tu destino? Según en lo que inviertas económicamente. No, tu destino no tiene que ver con la economía material, tu destino tiene que ver con lo que estás declarando constantemente. Entonces, cuando comenzás a declarar las bendiciones del cielo, Dios comienza a obrar en favor a esas declaraciones. Entonces, por lo tanto, la transformación de una persona, de un individuo, consiste en el cambio de la forma de hablar. ¿Vieron ese que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Dime con quién hablas y te diré, o dime lo que hablas y te diré cómo te va a ir. El que está todo el día quejoso va a terminar siendo quejoso. El que está todo el día con gente deprimida se va a deprimir. Pero cuando usted llega a un lado, ¡pum!, para arriba. Bueno, ¿sabés qué bueno venís? Es que se me terminó el gas. No podemos tomar mate. Es que está todo mal. No, pero no importa, tomamos un poco de agua. Es que me cortaron el agua. No importa, vamos a la vereda. Si salgo afuera me va a venir a cobrar el vecino que le debo. Claro, pero se termina arruinando la vida. Entonces, fíjese con quién se junta. Decile que está a tu lado. Si no empezás a hablar bien, no me junto más con vos. Dígaselo así, pero con amor así. Capaz que el de al lado le dice, vos tenés que cambiar tu forma de hablar. Aprovecha ahí. Aprovecha a decirle, vamos a hacer un pacto, dígale, vamos a empezar a hablar bien los dos. Así se ponen de acuerdo. Dele un fuerte aplauso al Señor. Tome un compromiso de hablar bien.
¿Vieron que hay hermanos que se juntan a chusmear? No de esta iglesia sé que no hay ninguno, pero sí de otras iglesias que se juntan a chusmear y empiezan a hablar ya mal. ¿Viste la hermanita? ¡Ay, cómo se vio! ¡Ay, viste el hermano! ¡Ay! ¿Viste cuando la pastora decía cierren los ojos? Yo espié y vi quién era. Se van a poner a chusmear. De esta iglesia no hay ninguno, gracias a Dios, pero sí que en otras iglesias pasa eso. Y haga un pacto usted y dígale, si llegás a chusmear no me junto más con vos. Vamos a hacer ese pacto. Nosotros no chusmeamos. Hablamos del lenguaje de fe y yo quiero hablarles ahora de la palabra o de la orden imperativa. El hombre es feliz cuando puede usar su poder creativo, porque Dios creó todo a través de la palabra. Y cuando el hombre que está hecho a su imagen y semejanza puede usar el poder creativo, ahí el hombre se siente feliz. ¿Cuánto le pasa desde la mujer que está haciendo una comida y que de repente le faltan los condimentos o iba a hacer un pastel de papa y se da cuenta que no tiene papa y dice, ¿y ahora qué hago? No sé, pero había 2 zapallos y hice un pastel de zapallo. Y ahí le salió el poder creativo. Bueno, le pongo nombre nuevo y me convierto en un chef creativo. Ya no es pastel de papa, es pastel de zapallo ahora. ¿Sí? Y vos decís, wow. O vieron eso que quiere hacer una torta y no tiene harina. Y decís, ¿cómo? Una vuelta me dieron un budín y me dijeron, es de zanahoria. Un budín de zanahoria. ¿Cómo no es de harina? Y yo para mí era de harina porque era, no sé, no era de zanahoria. No sé si lo habrían inventado, que estaba buenísimo. Pero tenemos que tener el poder creativo. Y cuando alguien tiene el poder creativo, o a ver, le voy a dar un ejemplo para los hombres, aquel que está armando algo y de repente le falta un tornillo y vos decís, encontraste algo y, quedó re bien con esto otro y lo pude terminar de armar. Uno se siente feliz cuando dice, lo pude solucionar, porque ahí Dios me dio creación. Yo me creo que soy yo el inteligente, pero entiendo humildemente que Dios fue el que me dio la creatividad para solucionar ese problema, esa dificultad que estaba teniendo ahí. Entonces, cuando el hombre utiliza ese poder creativo, se siente feliz. Y cuando entendemos que Dios hizo todo por la palabra, Hebreos 12:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. ¿Cuántos conocen las plomadas, esa de pescar? ¿Sí? Que se pone la punta de la línea. Casi todos conocen la plomada. ¿De qué está hecha la plomada? De plomo. Si usted no tiene plomo, no puede hacer plomada. Los que hacen plomadita casera derriten cañito de plomo y le echan ahí y hacen las plomadas. Si usted no tiene plomo, no tiene materia prima. Si usted quiere tener el poder creativo de Dios, necesita palabra. Porque ¿sabe con qué creó todo Dios? Con la palabra. Y Dios le dio materia prima a usted para que usted declare palabra para crear. Y usted dice, no me sano de mi enfermedad. Y claro, si se la está apropiando, es suya. ¿Por qué Dios se la va a sacar? Dios no es chorro. No le va a venir a sacar, a robar su enfermedad. Si usted dice, mi enfermedad, mi diabetes, mi pierna rota, Claro, usted está declarando que es suya. Dios no se la va a venir a robar. Dios dice, ay, qué lindo está mi hijo con su enfermedad. Ahora cuando usted dice, esta enfermedad del diablo la rechazo en el nombre de Jesús, la echo fuera de mi vida, viene Dios y se la saca. Tiene que aprender a declarar palabras. Dios le dio materia prima de creación. La materia prima de la creación es la palabra. No se puede crear algo sin tener materia prima. Usted no puede hacer plomada si no tiene plomo. Usted no puede hablar de la creación sobrenatural si no tiene palabra. Nuestro vocabulario es la materia prima que nos permite edificar nuestra propia vida. Nunca voy a llegar a nada. Yo no tengo nada, somos todos pobres. Nosotros, mi familia, eran todos enfermos, todos murieron de cáncer, Deje de declarar cosas del diablo. Empiece a declarar cosas positivas.
En mi casa se murieron todos del diablo hasta que conocí a Jesucristo, el poder de su llaga. Y hoy soy libre y corto toda maldición de enfermedad sobre mi vida y mis descendientes. Empiece a declarar la bendición de Dios. En mi familia eran todos pobres, hasta que Cristo me redimió de la maldición de la pobreza. Y yo ahora activo el poder de la sangre de Cristo, que derramó con esa corona de espinas. Y yo activo la bendición sobrenatural en mi economía. Y por cuanto no le robo a Dios y le doy a Dios en mi ofrenda y mis diezmos, Dios dijo que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. No podemos estar esclavizados con nuestra palabra a la miseria, a la enfermedad y al pecado. Es que no puedo dejar de tomar. No vas a dejar nunca hasta que no empieces a declarar que Dios te hizo libre de toda esclavitud de pecado, de vicio. Empieza a cambiar tu vocabulario. Dios permite que nosotros utilicemos esa materia prima de nuestra boca. Por lo tanto, debemos ser precavidos en nuestra forma de hablar. Decirle a que está a tu lado, cuidado cómo hablas. ¿Sabe que la mayoría de los creyentes no conocen el poder creativo de la oración y la confesión de la palabra? Piensan que rogando se puede obtener todo. Entonces se convierten en religiosos. Ay, Señor, ten piedad y misericordia de mí. Y está muy bueno que usted ore, ruego, llanto, lamento. Pero Dios le dio el poder creativo para que usted declare. Y ahora vamos a entrar en la palabra imperativa. Cuando usted no conoce el poder creativo que tiene en la oración y en la confesión de esa palabra, piensa que todo lo va a hacer rogando. Sin embargo, la respuesta de oración se obtiene mediante un balance entre la petición y la orden imperativa. Y estos dos elementos provocan un gran milagro al ser unificados. Y les voy a dar ejemplo de esto para que usted lo entienda. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, fíjase lo que dice Jesús. Jesús dice así, cualquiera que le dijere a este monte, por favor, si podés, quítate y si te dan ganita, échate en la mar. ¿Le dice así Jesús? Usa dos palabras imperativas. Dice, quítate y échate en la mar. Dice, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Jesús dijo, si ustedes le dicen a esa enfermedad, salí de ahí y andate de mi cuerpo, si cree en tu corazón lo que decís va a ser hecho. Amén. Este pasaje nos enseña que la petición y la orden imperativa deben ir juntos. Y deben allí unirse, juntarse para que se produzca el milagro. Jesús nunca dejó de orar a solas con Dios, no dejó de tener nunca comunión con Dios. Sin embargo, cuando Él predicó el Evangelio, usó la orden imperativa. El problema está cuando usted quiera usar la orden imperativa y no resulte como está, como usted lo diga. Pero usted no está teniendo relación con el Padre para poder usar esa orden. Usted tiene una buena relación con papá y papá le dice, mira, no dejé que entre nadie acá. No sé si cuántas casas entra el gato o el perro adentro. En mi casa no entra. Y en mi casa hay una orden, acá no quiero ver un perro acá adentro, ¿eh? Que sí que cualquiera que se abre la puerta por un minuto para entrar o salir y el perro quiere entrar, lo primero que escuchamos es un grito, ¡fuera! El perro sale, ¿sabe cómo? Hace nuña contra el piso y salen para afuera, pero ni uno se queda un ratito adentro. ¿Por qué le gritan con esa autoridad? Porque alguien le dio la autoridad para que lo hagan y saben que hay una norma que ese perro no puede estar ahí adentro.
Ya sé que algunos te dicen, ay, pastor, pobrecito el perro. De los perros, dice la Biblia, fuera. Si no lean Apocalipsis, dice los perros fuera. Dios le ha dado autoridad para que usted disfrute de las cosas que Dios le dio, no para que los perros se las disfruten a usted. Dice, me parece que me metí en lío. Acá hay alguno que dice, ay, el pastor no quiere los perros. Sí, si en casa hay un montón de perros, son ricos, al horno con papas, tan ricos. Dice que debemos juntar la petición de Dios con la orden imperativa. Y se los voy a demostrar lo que Jesús hizo cuando Él estuvo predicando el Evangelio. Él usó la orden imperativa. Le trajeron allí enfermo y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Él dijo, bueno, le voy a rogar al Padre que perdone tus pecados. No, él tenía comunión con el Padre. Y aún los fariseos decían, ¿quién es este que perdona pecado? Él daba orden imperativa, él decía, tus pecados te son perdonados. Dice que le bajan el paralítico de allí del techo y Jesús lo mira y dice, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este para perdonar pecado? Dice, ¿querés ver quién soy yo? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o que te sane la enfermedad? Le dijo, levántate y anda para que veas que tengo potestad para perdonar pecado y para sanar enfermos. Y fue perdonado su pecado y fue sanado de su enfermedad. Le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al paralítico que estaba allí en Betesda estaba así por tiempo esperando. Jesús dijo, ¿qué quiere que te haga? Y que me sane mi enfermedad. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y fue sano en el momento. Se levantó y se fue. Le trajeron un endemoniado, muchacho que estaba endemoniado, y le dijo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Echó al demonio. ¿Qué le dijo? Mirá, demonio, ya lo atormentaste mucho, tanto tiempo lo estás molestando a este muchacho, te pido por favor, ¿por qué no te vas un ratito a la casa del otro? No, sal de él y no entres nunca más. Orden imperativa. Su amigo había muerto, se paró en la puerta de la tumba y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro. Vemos cómo opera la orden imperativa cuando hay una comunión de petición con Dios. Jesús realizó los milagros por medio de esta oración imperativa. Y sus discípulos siguieron sus pasos luego de recibir el Espíritu Santo. El día de Pentecostés fueron todos llenos. Pedro empezó a predicar la palabra. Pedro y Juan iban caminando para el templo. En la puerta del templo de la Hermosa había un paralítico allí mendigando. Dice que lo miraron y le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Se levantó en el momento que dio orden imperativa. Siguieron los pasos de su maestro y le hablaron de la misma manera. Le dijo Pablo, iba allí, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Estaba enfermo, cuando él va a verle, se levantó. Había muerto Dorcas, dice que se va y le dijo, Tabita, levántate, fue resucitado. Órdenes. Nosotros necesitamos cambiar nuestro lenguaje, tener comunión con Dios y comenzar a declarar que las cosas son hechas. Y cuando usted empieza a cambiar su lenguaje, lo que pasa es que estamos acostumbrados. Ahora llega usted a su casa, junto con su señora, con sus hijos, se pone todo y ni bien llegan, dice, le vamos a hacer caso al pastor, a partir de hoy vamos a cambiar de hablar. Vamos a cambiar nuestra manera de hablar. Vamos a cambiar nuestro lenguaje. Acá no se dice más esto, ni aquello, ni... Y empiece a cambiar su manera de hablar. Empiece a declarar la victoria que Dios tiene para usted. Vemos en todos estos ejemplos que tanto Jesús como los apóstoles realizaban milagros por la oración y por la orden imperativa. Y esto es para cada uno de nosotros. Usted es hijo de Dios. Usted recibe esta palabra, usted tiene autoridad para declarar milagros. Usted tiene la autoridad para desatar bendiciones.
Usted tiene que empezar a declarar esas palabras. Póngase en comunión con Dios. ¿Sabe que yo miro algo? Una historia allí en la Biblia donde habla que Pablo dice, lo engañaron, la historia de Ananías y Zafira, si alguien la conoce. Le engañaron a Dios, le robaron a Dios, dijo, va a caer muerto y no cayó muerto y nomás. Y atrás dice, ahí están los pies, se están llevando al tuyo, cayó muerto la mujer. Pero dice que lo viene siguiendo. Después de eso, Simón el mago y Pedro quiso usar lo mismo, Pablo, y se dio vuelta y le dijo, y no pasó nada. Le tiró palabra y no pasó nada. Usted no va a poder declarar palabras que no sean conforme a la voluntad de Dios. Usted llega a su casa y digo, suegra, te digo que te vayas de acá. Si Jesús dijo, amad a tu suegra. ¿A dónde dijo eso Jesús? Dijo, honra a tu padre y a tu madre. Tu suegra es la madre o de tu esposa, de tu esposo. Que sí que eso es tu segunda madre, tenés que honrarla. Que sí que usted no puede decir, suegra, vete de mi casa, porque no se va a ir. Si alguna suegra me está escuchando, no se vaya cuando la echen, porque no es la voluntad de Dios que la echen. Usted se tiene que quedar allí, porque Dios le va a dar amor a ellos. ¿Qué le estoy diciendo? No se ponga a ordenar lo que está fuera de la voluntad de Dios. Porque para eso usted tiene que tener una buena comunión con Dios, para conocer su voluntad, y lo que usted declara imperativamente es lo que está dentro del proyecto y el plan de Dios. ¿Sabe cuántas veces estamos acá orando en intercesión y en guerra? Y a algunos se les desata esa palabra, Señor, consúmelos a todos los enemigos. Y sabemos que Dios no lo va a consumir porque Dios quiere transformarlo, Dios quiere que se salven. Si después ellos se niegan, se arrepienten, el problema de Dios, lo que va a hacer Dios con ellos, pero no es nuestra la declaración que está en contra de la voluntad de Dios. Nuestra declaración tiene que ser la que está a favor de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, vemos que ellos hicieron milagro a través de las palabras de fe, de la palabra imperativa y de la oración de fe. Amén. En toda la Biblia hay ejemplos de milagros que fueron producidos por una orden de fe. Hoy la pastora leyó la palabra allí donde Moisés decía, dile a ese pueblo que marchen. No le dice, dile si quieren marchar, dile si quieren entrar de una vez por todas en la tierra prometida. No, le dio la orden, diles que marchen. Necesitamos operar en ese nivel. Necesitamos creer lo que Dios dice. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17. A veces hay cosas que parecen imposibles. Pastor, es que esta no va a cambiar más. Ay, pastor, es que este no va a cambiar más. Y si usted lo sigue declarando, déjeme decirle que no va a cambiar más en serio. Empieza a declarar que va a estar cambiado, que va a ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, que va a ser una persona de bendición. Comience a declarar eso. Comience a declarar el cambio. Comience a declarar una transformación sobre la vida de otra persona, sobre su propia vida. Por eso, una palabra creativa produce una nueva creación. Nosotros oramos por milagros creativos, cosas que no estaban que estén, cosas que son imposibles que sean posibles. Diagnóstico, ay, pero ¿qué pasa que el diagnóstico médico? Deje de creerle al diagnóstico médico. No de creerle al médico, hágale caso al médico, pero no crean esos diagnósticos, comience a revertirlo. El médico me dijo esto, pero yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Y empiece a activar lo que dice esa palabra. Empiece a declarar. Por lo tanto, nosotros tenemos que orar ante Dios para recibir convicción y luego ordenar con fe que lo que no existe sea como si existiera. Pablo dijo, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Hechos 11:3. Tenemos que empezar a llamar las cosas que no son como si fueran. Tenemos que empezar a declarar ese cambio.
Quizá sientas algo de inseguridad, de eso de hablar un poco así al aire, ¿sí? De incertidumbre. Ordenarle algo que no hay como si estuviera. Imagínese Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había desorden, había caos. Y Dios empezó a crear. Que haya luz, que haya agua, que haya tierra, que haya animales, que haya árboles, que haya... Todo por la palabra. Empezó a ordenar todo, empezó a ordenar el caos que había. Empezó a declarar de lo que no había para que haya. Y quizás cuando tienes que empezar a llamar, pastor, pero usted no sabe lo cabezón que es este tipo. Le he dicho 20.000 veces que se saque las zapatillas mugrientas afuera y que no me entre acá. Y no entiende. ¿Cuántas mujeres han estado así, no? Pues usted no sabe lo cabezón que es. Empiece a declarar. Y ahora va a aparecer un musulmán, se me va a sacar los zapatitos antes de entrar a casa. Yo lo declaro. Y ahí empiece usted a cambiar. No empiece a declarar lo negativo. Comience a declarar el cambio. Comience a declarar la transformación. Aunque esté hablando al aire, háblelo. No se lo guarde, porque hablamos de la confesión. Creemos en el corazón y confesamos con nuestra boca. Entonces empiece a confesar y empiece a declarar, a fin de que usted pueda conseguir un milagro. Pero yo te animo que puedas ponerlo en práctica. Comienza a poner en práctica el cambio de tu lenguaje, de tu manera de hablar. Todas las cosas visibles han sido hechas por una fuerza invisible. Debemos comprender nosotros y aplicar el poder creativo del lenguaje para poder tener éxito en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren tener una vida de éxito? No es tener el Porsche, la Ferrari, una chica bonita al lado, un muchacho fuerte y fortachón al lado, fachero. Eso no es éxito. El éxito es poder alcanzar la felicidad en todas las áreas. Contento con lo que tengo, porque entiendo que Dios me lo ha dado. Y ahí puedo vivir una vida victoriosa. Yo quiero orar en esta noche para que sean impartidos de esa fe sobrenatural para poner por obra todo lo que han aprendido. Que sus palabras comiencen a ser transformadas. Que su forma de hablar tenga un cambio positivo. Que ustedes aprendan a declarar a través de la palabra y la orden imperativa las cosas que no son como si fueran. Quizá Dios te esté hablando en esta hora. Yo te invito a que cierres tus ojos por un momento. ¿Quieres ponerte de pie ahí donde estás? O quédate como quieras, no hay problema. Ya vamos a estar orando. Pero quiero que el Espíritu Santo de Dios pueda ministrar tu corazón. Que pueda ser impartido de esa fe sobrenatural. Quizá no has visto un cambio, un progreso en tu vida. Quizá estás en la misma situación en tu economía, en tus relaciones, en tu salud. Pero piensa por un instante, ¿qué has estado declarando todo este tiempo? ¿Has creído en la palabra de Dios? ¿La has aplicado a tu vida? ¿La has puesto por obra? ¿Has comenzado a confesar la bendición en lugar de la maldición? ¿Has comenzado a hablar de prosperidad en lugar de miseria? ¿Has comenzado a hablar de libertad en lugar de esclavitud? A veces en nuestra boca sigue estando esas palabras negativas de no puedo, no tengo, no sé. Y eso no te deja activar el poder sobrenatural que Dios tiene para ti. Yo quiero orar en esta noche para que puedan ser impartidos de esa fe sobrenatural. Y quiero orar por los que necesitan cambiar su forma de hablar negativa por una positiva.
que de una forma natural puedan hablar de una forma sobrenatural. De aquellas cosas que no son como si fueran. Que puedan cambiar la forma de hablar de derrota por una forma de victoria. Que puedan cambiar ese lenguaje carnal por un lenguaje espiritual. Porque a veces les cuesta tanto hablar de las cosas de Dios y de aquellas cosas carnales hablan todo el tiempo. Hoy llamamos a las cosas que no son como si fueran. Hoy declaramos un cambio y un crecimiento sobre la vida personal de cada uno, sobre su salud, sobre su economía, sobre sus relaciones. Y declaramos un crecimiento espiritual y ministerial sobre cada uno de aquellos que se disponen a servirte. Papá, gracias te damos. Aquel que digas, yo necesito oración para cambiar mi forma de hablar. Yo necesito oración para que sea activado el poder sobrenatural de la palabra en mi vida. Pase aquí adelante, vamos a orar por su vida. Yo quiero activarlos en esta noche y desatamos una unción de bendición. Pase con una expectativa y haga un pacto con Dios mientras está aquí adelante. Voy a cambiar mi forma de hablar. No me voy a juntar más con gente negativa. No me voy a juntar más con gente que hable desesperanza, miseria, enfermedad, pobreza, vicios. Voy a empezar a crear ambientes de bendición para poder comenzar a hablar esas bendiciones del cielo. Padre, yo bendigo en esta noche a cada uno de los hijos de esta casa, a cada uno de aquellos que nos estuvieron escuchando, nos estuvieron viendo allí a través de internet. Papá, que el lenguaje positivo sea grabado en sus vidas, en sus corazones, que de su boca comience a salir palabra de vida y no de muerte, palabra de bendición y no de maldición, palabras de bien y no de mal. Padre, bendícelos a cada uno de ellos. Yo declaro y decreto sobre sus vidas un cambio y una transformación para que puedan ver ellos lo sobrenatural activado sobre sus vidas. Papá, gracias te damos por todo.